senador por el Centro Democrático, a quien le damos los muy buenos días. Muy buenos días, un saludo a todos los oyentes y gracias por la invitación. Bueno, senador, anoche, o más bien ayer, hubo una jornada maratónica en el Congreso de la República, por lo menos 17 horas, trabajando en la aprobación de la ley del presupuesto general. Eh, en últimas, recuerden ustedes el tema del presupuesto general de la ley, que no es de menor entidad del asunto, ¿no? Tenía que aprobarse antes del 20 de octubre y así fue, un proyecto que le da la asignación de 350,4 billones de pesos para el próximo año al país, radicada con 139 artículos, con 12 cambios que fueron importantes. Pero bueno, ¿qué quedó de esa ley del presupuesto general de la nación? Muy bien, el presupuesto, como usted lo dice, para el 2022 es de 350 billones de pesos, una composición del gasto en cuanto a un aumento del presupuesto del 14.7%. También tenemos que decir que del gasto total sin deuda, el 70% se compone en gasto social, educación, trabajo y seguridad social y salud. También es bueno recordar que dentro de este presupuesto se están cumpliendo los compromisos de la Ley de Inversión Social, matrícula gratis, los programas sociales, los incentivos al empleo, y también es importante anotar que es un presupuesto que está adecuado a la realidad política, económica y social que está viviendo el país después de esta crisis económica y donde tenemos que hablar de una reactivación del empleo y de la economía, además de asegurar la estabilidad de las finanzas del Estado. Ese es el presupuesto que se aprobó anoche, comenzamos a las 8 de la mañana, terminamos la sesión a medianoche. Senador, muy buenos días. Sin lugar a dudas fue una jornada maratónica la que hizo el Congreso el día de ayer y como tiene muchísimas bondades el presupuesto nacional o como quedó el proyecto ya finiquitado al final de la noche, hay otras o un par de dudas, mejor dicho, que quisiéramos preguntarle para que nos dé un poco más de luces en cómo transcurrió el debate. Qué podemos esperar los colombianos y cómo quedó estipulado en el articulado. Y es sobre la ley de garantías, el artículo, si no estoy mal, 125 y también el 125. 104. Sí, el 104 que prevé también el traslado, pero igual ese también se cayó. Explíquenos un poco más sobre todo el de ley de garantías que eventualmente se fue aprobado por los honorables congresistas. ¿Deberíamos estar nerviosos? ¿Es una buena iniciativa? ¿Va a reactivar? ¿No va a reactivar? Cuéntenos un poco. A ver, el artículo 125 que modifica un parágrafo de la ley de garantías busca que se pueda realizar convenios interadministrativos hasta diciembre con estricta vigilancia de la Contraloría General de la República. Eso lo que va a permitir es que en etapa preelectoral, esto quiere decir, en este caso pues es especial porque se va a permitir hasta diciembre, o sea, en un mes y medio de campaña, que el gobierno nacional firme convenios interadministrativos con las entidades territoriales con un estricto control de la Contraloría General de la República. Eso es un artículo del 125, uno de los más polémicos. Pasó en el caso del Senado con 54 votos. En el Centro Democrático estuvimos 5 congresistas votando que no. Y el traslado exprés de pensiones se cayó, se archivó tanto en el Senado como en la Cámara de Representantes. O sea, ese artículo no va. ¿Qué quería decir el traslado exprés de pensiones? Colombianos que a la entrada de la vigencia de la ley de presupuesto se encontraran en 47 años mujeres, 52 años hombres, y tuvieran al menos 750 semanas cotizadas en el régimen de prima media, podían trasladarse porque aunque se encontraran en el régimen de ahorro individual, o sea, o en un fondo privado, podían darle un espacio de traslado al fondo público, al régimen de prima media, con el fin de poder obtener una pensión por estar en un tiempo de una expectativa legítima. Eso es lo que se cayó, lo que no se permitió, y la modificación a la ley de garantías por las mayorías de Cámara y se aprobó permitiendo esa modificación.
Bueno, yo le quiero plantear un problema, doctor Ciro, que habíamos nosotros vislumbrado desde un principio cuando leímos el artículo 125 sobre la modificación al parágrafo de la ley de garantías. Y es que evidentemente la ley de presupuesto general no tiene la jerarquía ni la importancia o el rango constitucional elevado que sí tiene la ley estatutaria de garantías. Entonces, aquí vamos a ver un problema, seguramente una demanda de constitucionalidad en contra de esa modificación, lo que pues haría prever que tumben pues por lo menos ese 125 que quedó aprobado. No se discutió, no se analizó lo suficiente porque pues es una obviedad. Una ley de menor entidad no puede ser, de mayor entidad no puede ser modificada por una ley de menor entidad. Me refiero yo a la ley estatutaria de garantías respecto de la ley de presupuesto general. ¿Se discutió, se analizó el asunto o simplemente se dejó pasar y creen o están optimistas en que la Corte no lo va a tumbar? Pues esa fue una de las razones por las cuales mi voto fue negativo, porque el debate a la ley de garantías se debe dar. Es un debate profundo de cómo equilibrar la cancha sin perjudicar a los alcaldes, a los gobernadores, al desarrollo de los territorios. Pero el camino no es en la ley ordinaria o la ley de presupuesto. Como usted muy bien lo dice, la ley de garantías es una ley estatutaria y ese debate se debe dar en una ley estatutaria, un debate profundo y también la oportunidad en la cual se está haciendo este debate, que es a mes y medio del comienzo de las inscripciones para las elecciones al Congreso, que tampoco es oportuno. Entonces, estas dos razones, tanto la constitucionalidad por la ley en la que se está haciendo esta modificación, y segundo, la oportunidad que, aunque no es inconstitucional, pues no es el mensaje que los colombianos podrían esperar del Congreso de la República. Correcto. Pues es que resulta... bien, Nicolás, sigue, por favor. Senador, yo quisiera preguntarle, hay algunos sectores que quedaron algo preocupados y a ver si también nos vuelve a dar luces sobre esto. Digamos, los rubros más grandes quedarían salud, defensa y educación, pero hay otros sectores en el país pues, que quedaron con algunas preocupaciones. Entiendo estaban pendientes de mejorar su posición, digamos, respecto a los temas de más capacidad en recursos. Sobre todo sectores como el medio ambiente que se están volviendo centrales día a día en nuestro país, el sector de cultura, el sector de ciencias y tecnología. ¿Cómo quedaron estos sectores, digamos, que no han sido los tradicionales que reciben pues, los rubros más grandes? Muy buena pregunta. Cultura, quedó más de $500 millones, presupuesto que nunca ha tenido el sector de cultura dentro de los rubros sectoriales del presupuesto general de la nación. Miremos ambiente y desarrollo sostenible, más de $1 billón, además del fortalecimiento de los recursos de los fondos en el cuales se hacen los proyectos para protección y preservación del medio ambiente con las corporaciones ambientales, que es un presupuesto también histórico para el sector del medio ambiente y desarrollo sostenible, además también de ciencia y tecnología, que también ha sido importante dentro del presupuesto, que es casi 331 mil millones de pesos. Son rubros sectoriales que nunca han estado tan altos dentro del presupuesto general de la nación, además de su transversalidad con otros rubros sectoriales en los cuales podrían aumentar. Entonces, pues, esto yo también quiero decir que dentro del presupuesto, primero, están consignados un alto ingrediente social por la prioridad que se requiere en este momento, que es el empleo, y segundo, el indicador de pobreza, que está en el 43%. Lo que se espera es que a finales del 2022, con este presupuesto, nosotros estemos hablando que ya volvimos a los niveles de prepandemia en materia de pobreza monetaria y segundo, en materia de desempleo, que estemos por debajo del 11% de la tasa de desempleo, que era la tasa de desempleo en épocas de prepandemia. Doctor Ciro, y bueno, ya quedó aprobado entonces el presupuesto general para el 2021. Le seguimos y le felicitamos en el sentido del voto del 125. La verdad que era preocupante ver que trataran de, o bueno, sí, que algunos pensaran
o que piensen todavía que van a poder modificar una ley estatutaria con una ley de menor entidad. Increíble que eso pase en el Congreso de la República, en la Casa de las Leyes, donde debiera entenderse perfectamente el asunto. Pero bien, quiero preguntarle para terminar este reportaje por la reacción suya ante este monumental pieza teatral que armaron ayer algunos sujetos que están en el Congreso de la República, hablando de Rodrigo Granda. Se dijo equivocadamente que había sido capturado, les faltó decir que lo habían sometido, que había sido capturado en México y que esto había sido por culpa del gobierno Duque, que había activado una circular roja. Como, es increíble, como si no entendieran que el presidente no puede activar una circular roja de nada, en ninguna parte además. Bueno, su reacción frente al tema de Rodrigo Granda. Rodrigo Granda ayer es otro caso más de la impunidad, de la sinvergüencería que estamos viendo en los acuerdos de La Habana, porque me parece insostenible ver que cuántos colombianos hoy se encuentran en desempleo, en condición de pobreza monetaria, y ver que unos sinvergüenzas del mal que le han hecho al país y que nos prometieron una cantidad de cosas, que además la mayoría de colombianos le dijeron no a los acuerdos, y seguimos viendo toda esta sinvergüencería de la Jurisdicción Especial para la Paz, que los capturan, y no por Colombia, por otro país, donde tienen crímenes de lesa humanidad que responder, y ese manto de impunidad ya rompe las fronteras de Colombia. Es increíble, además de lamentable, que los colombianos sigamos viendo esa impunidad, que no solo advertimos, sino que los colombianos se expresaron en democracia, y todavía nuestra democracia sigue manchada de la falta de justicia y sobre todo ese mal precedente que vamos a tener para las futuras generaciones de colombianos. Y quién sabe, futuros acuerdos de desmovilización con otros grupos de bandidos en el que seguramente tendremos que aguantarnos que les den esto o más, porque de aquí de lo que les dieron a las FARC, no creo que muchos otros grupos de bandidos se vayan a bajar. Pues realmente sorpresivo para todos en Colombia la noticia inicialmente de la supuesta captura, que no hubo tal captura, no existió, nunca quedó en manos de Interpol, simplemente lo dejaron en esa zona de tránsito donde era simplemente más fácil deportarle a Colombia que ejecutar la captura que correspondía para que respondiera ante los tribunales en el Paraguay por el asesinato de Cecilia Cubas. Por los cuales pues se supone iba a ser detenido en México. Pero bueno, es el sainete, es la farsa, como usted bien lo ha señalado. Doctor Ciro Ramírez, un feliz día, muchas gracias por estar con nosotros en La Hora de la Verdad. A ustedes por la invitación, un saludo a todos en La Hora de la Verdad y a los oyentes. Feliz día. Que esté muy bien. Avanzamos, escuchan ustedes La Hora de la Verdad.